campo de hoy, vamos a acordarnos también de la gente de la agropecuaria del Malambo, que la gente de la agropecuaria del Malambo siempre está haciendo posible, en este caso, que tengamos a una vez por semana este micro del INTA. Usted sabe que nosotros vivimos de los auspicios, porque, a ver, esto no se lo voy a explicar porque usted ya lo conoce. Así que bueno, nos acomodamos y en otro momento charlamos de esta cuestión. Ya estuve charlando la semana anterior, creo que se entendió el tema. Esta siembra de segunda, Decal puede hacer de tu campo el más taquillero del año, porque rendimientos inesperados son resultados de película. Elegí la alternativa más rentable para tus siembras de segunda. Estreno en tus centros de servicio Monsanto. Encuéntrelos en el Malambo Agropecuaria, Ruta Nacional 188, kilómetro 362-200. Teléfono 03-388-423111 y 423222. General Villegas, Buenos Aires. Publicidad exclusiva para la República Argentina. www.decal.com.ar. Disfrutar de esta primavera y transformarla en perfecta es posible si te quedas junto a nosotros. FM Infinita 88.9 MHz, LRS 843, Radio de Clásicos, Primavera 2019. Disfruta. Bien, como le decía, estamos en este momento con el doctor Miguel Buffarini de INTA. Ante todo, doctor, buen día. Buen día y buen día a toda la audiencia. Bueno, la idea es un poquito charlar sobre justamente algo que estamos en el momento justo, me parece a mí, justamente aprovechando estos espacios que hemos acordado en algún momento con el ingeniero Carta de dar difusión a todos los trabajos que hacen ustedes, que son, por cierto, muy importantes, y que por ahí no todo el productor, sobre todo el más chico, que hoy le mete mano a la ganadería como herramienta, y ha sido una herramienta histórica que afortunadamente ha vuelto, por cuestiones de precio, no sabemos por cuánto, pero ha vuelto. Y lo cierto es que hoy el negocio de la carne está bastante alegre, está bastante contento, por llamarle de alguna forma, y es un negocio que permite rápidamente armarse de caja, ¿no? Es una especie de cheque en la mano que tiene el productor, que sabe que en algún momento la vaca, en el estado en que esté, la vende. Buena, mala, cambia la plata, por ahí pierde un poquito, por ahí gana, pero más o menos siempre se mantiene la cuestión. Ahora, el tema es hay muchas cuestiones a tener en cuenta para las cuales no perder dinero. A veces no ganar dinero no es tan perjudicial como no perder dinero directamente perdiendo el animal, ¿no? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de resistencia? Por ahí para don Pepe Doña Rosa, que nos está escuchando. Sí, mira, el tema pasa básicamente por explicar que los parásitos son una enfermedad muy característica de los bovinos en pastoreo, de los animales en pastoreo. Los animales se infectan, producen una gastritis y pierden kilo. Todo esto todos lo saben, porque evidentemente, digamos, en el mercado se mueven una cantidad de antiparasitarios que se usan habitualmente, nadie, digamos, desconoce de que existen, y puntualmente el problema surge a lo largo de los años con el uso repetido de los mismos antiparasitarios, que seguramente si le pregunto a la mayoría me van a nombrar uno o dos, que son los más conocidos. Bueno, esos son los que más problema tienen, son los que la gente usa porque los tiene a mano, porque confía, porque son prácticos, porque son buenos. Bueno, ejemplo, haciendo un parangón por ahí con los pastos, vendíase el Ibomec, lo que es para los agrónomos el glifosato. Una cosa así. Bueno, el mismo problema que está teniendo el glifosato, por ejemplo, con Yuyo Colorado, lo tiene el Ibomec con algunos de los parásitos que están dentro del organismo. La diferencia es que es mucho más fácil identificar la resistencia al glifosato, porque uno dice, bueno, yo le pongo esta dosis que le ponía el año pasado, se la pongo a este lote que tiene este tipo de plantas, básicamente Yuyo Colorado, no lo controla, entonces Yuyo Colorado es resistente. En el caso de los parásitos, como no lo vemos, no sabemos que hay en la materia fecal huevos de parásitos que resistieron al tratamiento.
¿se entiende? Miguel, ¿la balanza es un indicador? Sí, pero la balanza se usa poco. No se usa, claro, no se usa, ese Bueno. es el problema. Sería, digamos, el complemento. Hay dos formas de identificar, digamos, el problema de parásitos. Ujú. Uno es el que decís vos, la balanza, o sea, comparar un animal sin parásitos de un animal con parásitos. Esa sería una herramienta muy buena. En algún momento se utilizó, pero la verdad es que requiere trabajo, requiere gente en el campo, Ujú. y hoy sabemos que cada vez hay menos gente en contacto con los animales, por cuestiones, digamos, estructurales, por cuestiones sociales. La verdad es que ese tipo de laburo lleva tiempo y lleva horas hombre. Miguel, ¿y la bosta nos indica algo? Sí, ese es otro de los temas que voy a tocar, que es el diagnóstico como forma para determinar si hay que tratar o no tratar. Esa es una herramienta que es muy interesante, porque el problema básicamente lo tienen aquellos establecimientos, problemas con mayor seguridad, que hacen muchos tratamientos en el año con la misma droga. Ujú. Esto es una cosa, esos son los de más alto riesgo. Son los que usan, por ejemplo, más de 4 o 5 tratamientos usando la misma droga. Puntualmente la que más se usa en el mercado son las ivermectinas. No le voy a decir el nombre comercial, pero todo el mundo las ubica. Y esa es la droga que más problemas tiene, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Pero acá se puede nombrar, el Libomec. Sí, Libomec. Ahí está. Bueno, ahora hay muchos genéricos, digamos. Libomec Sí, que sí. fue el histórico. Sí, sí. Hoy hay muchos genéricos y representa en el mercado de los productos de los antiparasitarios el 85%. Miguel, y del para mercado. el organismo, digamos, la reacción que genera, sea genérico o sea el Libomec real, es lo mismo. Claro, en realidad la Libomec es O sea, el principio activo. el principio quiero decir. activo es ivermectina al 1%, el Ah. original, y en los últimos años se fueron incorporando algunas nuevas concentraciones con la idea de aumentar la potencia, pero en realidad, digamos, una vez que se instala la resistencia, porque la resistencia es seleccionar individuos resistentes, es decir, yo le doy un tratamiento a un animal y tengo alguna población muy pequeñita de individuos resistentes, en el tiempo la voy seleccionando para que esa población sea más grande. ¿Por qué? Porque Discúlpame, nosotros por ahí en agronomía, ¿no? Volviendo siempre al paralelismo para aquel que nos está escuchando y se haga la cabeza. Digo, por ahí no todo tiene que se arregla con glifosato. Digo, ¿hay acá algún sustituto o es únicamente Ibomec? No. En realidad en el mercado argentino hay 3 principios activos diferentes. Serían 3 formas distintas de atacar a un parásito a través de antiparasitarios que se llaman de amplio espectro, que significa que controlan muchos tipos de parásitos. El más usado son las ivermectinas. Después tenemos otros que son los benzimidazoles, que para que la gente se dé cuenta, son todos los orales, que lamentablemente cada vez se usan menos o prácticamente ya no se usan, porque requieren, digamos, para el productor un trabajo extra, que es hacerlo comer al animal. hacerlo, colocárselo en la boca, y ese tipo de prácticas, sobre todo para los establecimientos grandes, es mucho más costoso en cuanto a trabajo. Y se perdió la práctica, por ejemplo. Claro. Acá. En consecuencia, se reemplazó por lo más práctico, que es la jeringa y una dosis que es relativamente chica. Y entonces por eso que además el Ibomec tiene la ventaja de controlar parásitos, de ectoparásitos, que los otros no lo tienen. Y después tenemos el último grupo, que son el levamisol, que es una droga viejísima, pero que se sigue usando y es la que hoy por hoy tiene mayor efectividad. Uh-huh. En definitiva, no tenemos muchas herramientas más que esas 3. Lo que hay que hacer es manejarlo de tal manera, con diagnóstico, para no excedernos en la cantidad de tratamientos, y rotando para evitar, digamos, la selección de resistencia. Todas estas cosas son conocidas, pero lamentablemente la gente, por un tema o por otro, no las aplica, y la realidad que tenemos en este momento, para toda la zona, digamos, ganadera central, que es la que concentra la mayor cantidad de haciendas del país y la mayor producción de carne del país,
que más del 90% de los establecimientos tienen al menos resistencia a uno de los principios químicos más usados. En la zona, mi experiencia en los últimos años pasa por los mismos datos. El problema más grave, o sea, yo tengo en unos 25 campos de la zona, diagnósticos de resistencia en casi el 90% de los campos. ¿Siguen trabajando con la red de diagnóstico veterinario? Sí. Contanos un poquito esto, porque el público no solo se renueva, sino que siempre está bueno recordar, únicamente es para ustedes, para los veterinarios, pero digo, ¿qué herramienta importante trajiste vos al INTA? Porque has sido el responsable de esto, y esto es así, aunque sea mucho el peso con el cual uno se suele echar los motes, pero es la realidad. Fuiste el impulsor de la red de diagnóstico veterinario. Contanos qué es esto, ¿no? Bueno, es una red de veterinarios de la región que empezó siendo con la idea de que los veterinarios registraran casos de la actividad diaria. Eso sigue teniendo una actividad un poco más secundaria, y hoy por hoy, digamos, lo que tenemos básicamente es un sitio de vínculo para compartir experiencias, para compartir casos y para difundir capacitación. Eso es básicamente lo más importante. Nos ha permitido conocer muchos colegas de todas zonas, básicamente de la zona central, y hemos establecido un vínculo relativamente interesante, relativamente, digamos, técnico, tratando de evitar todo tipo de otros temas que no sean técnicos. Uh-huh. Y de alguna manera nos ha permitido difundir información y recibir información del medio, que muchas veces, si no es por un canal de ese tipo, el veterinario común, digamos, el que está en el campo, no la puede difundir. Esto redes web, ¿no es cierto? Hablamos Sí. directamente de web. Sí, Porque sí. por ahí cuando uno habla de red, también los negocios de red han existido en Sí. otra época, donde se nuclean organizaciones y demás. Bueno, ustedes en este caso lo que están haciendo, y básicamente, según me lo has contado en otro momento, allí se describen enfermedades no solo de las más comunes, sino también exóticas, algunas. Sí, bueno, ¿no? son las que llaman más la atención. Que digamos, llaman la muchas atención, veces exacto. para la mayoría. O para los jóvenes, por claro. ahí, ¿no? Sí, eso también está bueno, porque hay algunas enfermedades que siempre es bueno poder visualizarlas, porque cuando uno se recibe, las conoce teórica, pero una vez que toma contacto con alguna imagen o con algún comentario o algún video de algún síntoma en particular, de alguna lesión en particular, es una manera, digamos, de que no se te olvide nunca más, digamos, que te quede registrada como que esa es la enfermedad, y es probable que te sirva para toda la vida. Miguel, hablábamos de resistencia, hablábamos de Ivomec por ahí. ¿Cuáles serían los problemas más comunes que vemos con esto? Porque nombraste a la pasada la enteritis, pero digo, hablaste también de ecto y de endoparásitos, o sea, parásitos de afuera y parásitos de adentro. Digo, ¿cuáles son las cosas más visibles que por ahí debemos prestar atención a esto? Bueno, con respecto a los endoparásitos, que son los que están del lado de adentro, los síntomas principales son la baja ganancia de peso, el desmejoramiento general del animal. A veces, ya cuando el síntoma más avanzado, se ve un edema en la papada del animal, el desmejoramiento del pelo. Ese es un dato de que el animal puede estar teniendo un problema de parásitos. Es baratísimo, llamemos al veterinario, comparado con, con la consecuencia, ¿no? Fundamentalmente hay que llamar al veterinario, y en todo caso, si uno sospecha de que tiene un problema de resistencia, no lo va a sospechar cualquiera, sino la persona que dice, bueno, mirá, yo estoy tratando muchas veces y estoy teniendo el mismo problema así siempre. Bueno, ese es un indicio de que puede haber algún problema de resistencia. Entonces hay que hablar con el veterinario y decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, una de las formas es hacer un test de diagnóstico para saber la eficacia de los antiparasitarios. Eso se puede hacer usando las técnicas comunes. Es la herramienta que tenemos que impulsar, porque de alguna manera debemos tener ese dato, porque
a ciegas, digamos, podemos seguir tratando, pero la efectividad, digamos, no la vamos a mejorar o no vamos a evitar el impacto de los antiparasitarios si no conocemos la eficacia. A ver, vamos a hablar en idioma de don Pepe de Sí. Doña Rosa. Vos desasname, pero en algún momento me había quedado la idea que menos de 10 kilos de carne es lo que nos puede llegar a costar un asesoramiento comparado con perder a un animal, que arrancamos en un ternero en 180, 200 kilos y podemos llegar a perder a un animal de hasta 300 y pico, 400 kilos. Digo, a ver, entregar 10 contra todo lo demás, No, digo, claro. no podemos ni discutirla la cosa, ¿no? Seguramente. Mirá, para que te des una idea del impacto que puede tener la parasitosis, suponete un lote de 100 terneros que entran al campo con 180 kilos, que es habitualmente el peso de ingreso de la mayoría de los terneros de nuestra zona, que tenga una ganancia de 500 gramos, que es una ganancia baja, pero básicamente bastante real. En el término de 300 días, 330 días que dura la recría más o menos, eso nos da una idea de que el animal puede ganar 160 kilos alrededor en ese periodo. Si durante ese periodo nosotros no lo controlamos, o sea, si el animal no tiene ningún control de parásito, puede perder tranquilamente el 10%. Estamos hablando de 16 kilos por animal, que equivale Ningún tratamiento a una nos cuesta esa cantidad plata. de Claro, kilos. claro. Son 1.600 kilos, que es como si se me murieran de esos animales, en el promedio del peso de ese año, más de 6 animales. Ni hablar si el impacto es mayor, estamos hablando de algo que nos está llevando un porcentaje de pérdida a lo largo de un año muy importante. Eso implica que debemos prestar atención, no solamente evitar el impacto de los parásitos, sino también a ver qué está pasando con ese control, si realmente es efectivo, y hacer todas las medidas necesarias para evitar que se agrave la cosa. Una a tener muy en cuenta es el ingreso de los animales. Normalmente, para la mayoría, se usa ivermectina en el primer tratamiento. ¿Por qué? Porque, bueno, esos animales vienen de la zona de la cuenca del Salado y dicen, no, bueno, allá no hay parásitos. Bueno, lamentablemente, el problema de la resistencia está extendido en toda la región. Entonces, traer animales con parásitos resistentes a ivermectina no es una cosa tan difícil de que pase. Tiene mucha más probabilidad que pase eso si traemos animales del norte, porque allá sí el problema es mucho más grave, porque por el tema de garrapata, por ejemplo, se usa mucho más a menudo ivermectina, entonces el problema es prácticamente, digamos, el 100% de los campos tienen parásitos resistentes a ivermectina. Sí, por ahí nosotros somos lo que se llama zona libre de garrapata, ¿no? Nosotros lo que no tenemos es garrapata, después tenemos todos los otros problemas, los tenemos. Claro. Hablábamos por lo menos por el momento. de ustedes, cuando plantean manejo estratégico, ¿no? Están hablando de esto, ¿no? Desde que llega el animal. La clave es evitar que ingresen parásitos resistentes, por eso el primer tratamiento uno lo debería hacer con otra droga que no sea ivermectina. El tema es no infectar nuestro campo. ¿sí? Claro, no incorporar normalmente lo que ya hay. lo que podría haber y seguro Sumar, que hay. claro. Esa es por un lado la recomendación. No usen ivermectina en el primer tratamiento. ¿Por qué? Porque si hay parásitos resistentes y yo los voy a tratar con ivermectina, no los mato. ¿Y qué hago? Me los incorporo a mi campo. Bueno, fíjate lo que vos me decías, un retroceso. Hemos vuelto al levamidazol, que viejísimo. Sí. Consecuencia justamente del abuso, del uso abusivo. Sí. Porque ¿cuántos llevan? Más de 20 años. Es peor todavía que la cuestión del glifosato yendo al pasto, digo, ¿no? El Ibomec. El Ibomec es del año 80. Claro. Eso te da idea. Y esa fue la última incorporación, por lo menos para bovinos, de un principio activo al mercado. Sí. Los otros, los benzimidazones, que son los orales, y el levamisol son de antes. O sea, estamos hablando de antiparasitarios que hace más de 40, 50 años que se están usando los mismos. Se desplazó el uso, quiero decir por esto, por la ivermectina, y hoy en día nos encontramos con el problema que tenemos que volver a las viejas usanzas de hace 40, 50 años, justamente por esta cuestión que vos nos estás explicando, ¿no? Porque digo, los organismos darle ivermectina, no te voy a decir que es lo mismo que darle de comer, pero digo, no les hace nada.
Bueno, el problema es, hay dos cosas que hay que tener bien en cuenta. Una es, no en todos lados la eficacia es muy baja, sino que, digamos, puede ser baja o moderadamente baja. Normalmente es baja en la mayoría, pero esa eficacia que está medida, digamos, en un porcentaje de reducción, puede ser muy baja o moderadamente baja. En los casos de que es muy baja, la probabilidad de que haya problemas, o sea, que haya impactos en la ganancia de peso, es muy probable. De hecho, están medidos, yo tengo alguna medición hecha acá, de pérdidas de peso a consecuencia de tratar a un animal con ivermectina cuando los parásitos son resistentes. Puede haber diferencias que al ojo son muy difíciles de ver si no la pesamos. Es decir, tener una diferencia en 100 días de 6, 7, 8 kilos pasa totalmente desapercibida para la mayoría. O sea, el animal tiene el mismo aspecto que el otro, pero está perdiendo una cantidad de kilos que es significativa. Entonces, una de las claves es evitar el ingreso de parásitos resistentes, y para eso no usar ivermectina al ingreso. La otra es evitar el tratamiento innecesario, porque el tratamiento innecesario lo que hace es seguir seleccionando. Entonces, usar el diagnóstico para determinar cuál es el momento ideal para tratar. Y la otra, en lo posible, es evaluar cuál de los antiparasitarios me funciona mejor. No es tan difícil, eso hay que hablar con el veterinario y decirle, mirá, quiero saber si esto me está funcionando bien. Hay una prueba relativamente fácil que es sacar muestras de materia fecal, y eso me permite decir, bueno, porque la idea es, si esto no funciona, hay que suspenderlo. ¿Cuánto tiempo? Y no es fácil decir, porque es muy difícil retroceder cuando ya ha pasado un tiempo y hay una población seleccionada de parásitos resistentes, pero al menos decir, bueno, suspendo esta y empiezo a trabajar de la mejor manera con lo que me queda, que son los otros dos principios activos. No tengo muchas alternativas más. Miguel, un poquito para redondear esta cuestión, ya estamos casi con el tirano, con el tiempo cumplido. Lo cierto que, bueno, vamos a dejar la puerta abierta, esto por supuesto recién arranca, la idea es seguir charlando estas cuestiones porque estamos en un momento, tanto ahora como, a la vuelta, a ver, yo supongo que hay dos momentos medios clave del año que son un poco sobre el fin de año y un poco sobre el anterior casi al arranque del otoño, digo, los momentos donde hay más temperatura, yo creo que ahí es donde hay más cantidad de problemas, ¿no? Mirá, precisamente el problema más serio es entre el otoño, o sea, lo que sería otoño, invierno y primavera. En el verano, los efectos son menores, básicamente porque como los parásitos que están en el medio ambiente son bastante afectados por la presencia, o sea, por el calor y la desecación. Entonces, los inconvenientes se dan cuando empieza el otoño y la categoría a prestarle atención y a invertir, digamos, tiempo y dinero son los terneros post-destete, que son las categorías sobre las cuales hay mayor impacto y necesariamente son las que tienen que ser más controladas. Esto lo digo porque en muchas oportunidades, y es común ver que se desparasitan animales adultos, me estoy refiriendo a vacas, me estoy refiriendo a novillos que tienen más de 2 años, y lamentablemente, digamos, por la cuestión de emergencia en la que estamos viviendo, es necesario que sepan que la categoría a la cual hay que prestar, digamos, hay que invertir tiempo y invertir las drogas que hay, que son pocas, para controlar los parásitos, son las que seguramente van a tener más problemas, que son los terneros. Las vacas, no quiere decir que no lo tengan, pero con mucha menor probabilidad. Digamos, un animal adulto tiene menos impacto de los parásitos. El otro día leíamos justamente que las provincias centrales, en lo que tiene que ver con la ganadería, tanto las zonas de producción, Entre Ríos, Corrientes y demás,
justamente se iba a tratar de sincronizar desde SENASA. Sí. Si querés lo dejamos como tema pendiente o haceme algún comentario corto, porque ya estamos, vuelvo a decirte, con el tiempo casi cumplido. Y justamente estas recomendaciones que está planteando vos, ¿no? Después ir por lo liviano, que es un poco lo que se mueve dentro del campo, porque el rodeo general es un poco como que si lo sincronizamos todo, tenemos más o menos, digo, para no sobreutilizar las drogas, porque este es el problema, ¿no? A veces uno tira por las dudas, ¿no? No, Es como con los químicos en el campo, que se tiraba por las dudas, digo. Bueno, en esto pasa más o menos lo mismo, y peor es que no se ve, entonces como no se hace diagnóstico, no sabemos si existe o no un problema, ponemos el mismo. El tema es que la herramienta que vamos a utilizar es escasa. No tenemos 400 cosas para cambiar. Tenemos tres tipos distintos de productos y en la mayoría de los casos ya tenemos afectado uno. Hay un 30% de los campos que empieza a tener problemas con con la otra, digamos, con la otra droga o con el otro clase de antiparasitario. Entonces nos vamos metiendo en un embudo que si no hacemos algo, tarde o temprano vamos a tener impacto. Y ese impacto es difícil de revertirlo, porque vamos a entrar a trabajar con una sola droga, y eso significa un riesgo enorme de hecho de no tener el control que necesitamos tener. El ingeniero Miguel Buffarini de INTA, el médico veterinario Miguel Buffarini de INTA nos está hablando de estas cuestiones. Bueno, Miguel, te agradezco el tiempo y por supuesto siempre están a disposición de los productores desde la experimental, así que bueno, agradecerte este ratito, porque a veces uno desde acá le da como una especie de visualización al problema. Esto es abrir la ventanita. Todo lo que hemos estado hablando acá es un telegrama de lo que Miguel les puede llegar a decir si se arriman por el INTA, ¿no? Bueno, te agradezco mucho, Horacio. Yo creo que fundamentalmente el productor lo que tiene que hacer es comentárselo al veterinario, que es la persona de confianza que está siempre, digamos, más cerca de él. Nosotros tenemos mucho contacto con los veterinarios de la zona, y a través del veterinario normalmente recibimos ese tipo de consulta, pero bueno, si la inquietud sale del productor es genuina y digamos forma parte, digamos, de la estrategia de avanzar sobre este problema. Es muy difícil, digamos, porque como no se ve, no se toma conciencia del problema que estamos teniendo, y lamentablemente esto se extiende en el tiempo y no logramos tener, digamos, la reversión de un problema que evidentemente tarde o temprano nos va a causar algún inconveniente desde el punto de vista productivo. Doctor Miguel Buffarini, gracias. Esta siembra de segunda, DECALB puede hacer de tu campo el más taquillero del año, porque rendimientos inesperados son resultados de película. Elegí la alternativa más rentable para tus siembras de segunda. Estreno en tus centros de servicio Monsanto. Encuéntrelos en el Malambo Agropecuaria, Ruta Nacional 188, kilómetro 362-200. Teléfono 03-388-423111 y 423222. General Villegas, Buenos Aires. Publicidad exclusiva para la República Argentina. www.decalb.com.ar